Conceptual con los temas desarrollados por la profesora Susana Ávila. ¿Qué vieron con ella? Eso como lugar, pero ¿en qué época? ¿Es el neolítico y profesor? ¿Cómo? ¿En el neolítico profesor? A ver, ¿qué vieron con la profesora Susana Ávila en la región que llamamos Mesopotamia? Tigris, Éufrates. Neolítico, los profesores y la historia, la historia. Bien, y la historia, ¿qué implicó? El mención de la escritura. A partir de ahí es Pero no solo la escritura. No, muchas cosas. En los templos, la construcción. Claro, es cierto, pero al parecer la escritura cuneiforme es la más antigua conocida hasta ahora, ¿no? Pero no es solo la escritura, eso surge a raíz de otras actividades. Ajá. Sí. Bien, aparece la ciudad, aparecen, claro, y además aparecen organizaciones sociales, y después, digamos, una expansión casi imperial de algunas de esas ciudades, estados o reinos, ¿verdad? Sí. La constitución del Estado es muy importante. Bueno, ¿cómo llamaron a Mesopotamia cuando llega a ese, digamos, a ese estadio de cambio, digamos, del neolítico, las estaciones rurales, los establecimientos y factorías de trabajo, y después aparece la ciudad, y después aparecen necesidades de colaboración, cooperación y trabajo especializado. Los artesanados se separan, hay unas sociedades organizadas. Bueno, yo no voy a repasar lo que dio muy bien la profesora, pero quiero preguntarles, ¿cómo llamaron a todo ese conglomerado que dicen que, bueno, comenzó la historia, hablaron de la escritura, el urbanismo, ¿no? La ciudad, ¿no? Y desde el punto de vista de la arquitectura, ¿cuáles son los núcleos que comienzan, diríamos, o que inician un movimiento de densidad, digamos, poblacional alrededor, con sus casas, habitaciones domésticas y demás, o talleres, etc.? ¿Qué es? El templo arcaico. El templo entre los sumerios. Susi, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, y si no, ¿qué otra tipología arquitectónica vieron con la profesora? La arquitectura Sigurat. La descripción del Sigurat. Claro, que exacto, la arquitectura monumental, templo, palacio. ¿Qué es el Sigurat? Un templo. Y además se considera que es el centro del mundo, simbólicamente es el centro del mundo. Bien, ahora, ¿qué fue primero? La ganadería, o sea, la domesticación del animal, la cerámica, o el cultivo, la domesticación de los vegetales. ¿Qué? Antes que la ciudad, el cultivo, ¿no? la agricultura. La agricultura. Y de ahí es lo que, claro, lo que vimos ahí es la organización octogonal de los espacios que se vio reflejada en la arquitectura y en las obras de arte en general, con el límite. ¿Por qué octogonal? Por sectores marcan límites, porque es con verticales y horizontales marcando límites. Sí. Sí, el agua es muy importante, sumamente importante, aún en el espacio urbano, no solamente rural, para el inicio de la agricultura, ¿no? El agricultor tenía que saber cuál espacio le pertenecía para trabajar. Era importante esa división de límites. Claro, muy bien. Los canales. Los canales también. Bien, ¿y cómo? Ahora vamos a ir a Egipto. ¿Encuentran alguna similitud? Sí. ¿Cuál?
En las placas puede ser cuando los pies están... ¿Los ortostatos? No, es que placas era, no me acuerdo bien el nombre. Sí, La figura de las personas, de los humanos o personajes representados están como de perfil y el canon de Yo me presentación. refería a algo más general. Y a la el monumentalidad. medio ambiente, geográfico. La organización de ciudades, o sea, que avanza en la Mesopotamia, se nota el avance de las aldeas a las ciudades, y en Egipto también hay aunque no son iguales, son distintas, pero sí tienen en común que también ellos tienen un avance con respecto a las ciudades-estado, que tienen una organización. Son, creo que 54 nomos, Susi, contando, ¿no? Sí. Los del norte y los del sur, porque está, la geografía tan particular del Nilo, ese valle estrecho y largo, siempre de alguna manera favoreció esa división entre el norte y el sur, pero a su vez internamente también están divididos en provincias. Nomo en griego es algo como provincia, una administración con un jefe, etcétera, ¿no? Incluso con sus divinidades particulares. Bien. Y es más, Tebas en ese momento era prácticamente uno de sus nomos, que después llegó hasta la gran capital. Y en el delta habían otras ciudades antiguas también, no solo Memphis, que surge como capital. ¿En qué dinastía? Ahora vamos a saber. Bueno, yo en el programa puse cultura de oasis y lo dejé ahí. Pero esto tiene algunas transformaciones. ¿Quién habla de cultura de oasis? ¿Quién elabora esa teoría? La teoría que dice que justamente, bueno, y que además digamos, antropólogo y arqueólogo, evolucionista, funcionalista, que además va clasificando las distintas organizaciones sociales, por ejemplo, en salvajismo, barbarie, así hasta llegar a tribu, clanes, etcétera, ¿no? Que lamentablemente lo ve como una sucesión, como si tuviera que pasar en todos los lugares de esa manera. Y como que y lo ve también que cuando se llega a ese nivel de la que él habla, revolución urbana, ¿no? Revolución del conocimiento primero y urbana después, es como que llegaran a una especie de cumbre o de en toda la evolución. Vamos a ver que no es tan así, los cambios no son tan lineales y, diríamos, progresivos uno detrás de otro. Hay distintas culturas, distintas formas de asumirlo, pero lo cierto es que, diríamos, la neolitización parte, por lo menos en África, según este mismo autor, Gordon Childe, de un desmejoramiento del clima, que duró, en realidad que empezó y duró varios miles de años, pero alrededor del año 3000, antes de nuestra era, 3000, que la profesora le dijo, nosotros vamos a partir desde el año 3000, es una convención. Ese año ya el Sahara estaba totalmente desértico, disecado, es decir, los vientos marinos que antes venían del Mediterráneo y daban la vuelta por la parte posterior del Atlas y otros cadenas montañosas que hay en el norte de África, dejaron de soplar en esa dirección y por lo tanto se fue desertificando. Ahora, hay sí algunas conexiones innegables, tal vez no sistemáticas, pero con otra de las teorías de Gordon Childe, que es el difusionismo. ¿Qué significa eso? Difusionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que
el neolítico no se produce al mismo tiempo o en distintos tiempos en distintos lugares, independientemente, como si fueran múltiples centros en el que hay un centro, diríamos, neurálgico, que él lo ve en la zona del creciente fértil, ¿no? Y de allí es como que a través del Mediterráneo y también por tierra se va difundiendo el movimiento de neoliberalización. Bien, fundamentalmente después se ha tratado de comprobar esta teoría, porque él lo hizo con sus conocimientos muy profundos de arqueología, historia, antropología, etc. Pero cuando escribió esta teoría no existía ni siquiera la prueba del carbono 14, que se estaba experimentando a finales de la década del 40 y recién implementando en la década del 50. Cuando empiezan digamos, a aplicar la prueba del carbono 14, que eso yo se los expliqué en Montevideo y en Menga, las fechas son muy variables. ¿Por qué? Porque en realidad lo aplican a restos humanos, de sitios que han sido usados y reutilizados en muy distintas épocas, ¿sí? Y además, no solamente, diríamos, los restos humanos son manipulados post-mortem, sino también a veces hay restos orgánicos de otro tipo, ¿no? Pero no hay seguridad si eso estaba allí desde el momento de construcción. En algunos casos se ha comprobado que había hasta incluso espacios negativos debajo de esa masa megalítica del dolmen, ¿no? Más antiguo, y sobre eso volvieron a construir el dolmen, incluso reutilizando algunas de las piedras, digamos, de los mires, como ortostatos, ¿no sé, apostadas en dromos, o para definir el espacio interno, ¿no es cierto?, de la chamber, no, del espacio funerario. Entonces, pero resulta que el carbono 14 no se puede aplicar a la estructura de tierra. Entonces, no, menos seguridad todavía. Hay que hacer otro tipo de pruebas que son muy caras. Yo les hablé a ustedes, les comenté qué tipo de pruebas se pueden hacer sobre la piedra, que también se aplicaron en los yacimientos paleolíticos antiguos, y que son, diríamos, otro tipo de comprobación. Entonces, bueno, todo eso está todavía como un olvidero. Bueno, pero esa teoría del carbono 14 les dio lugar a algunos fanáticos, diríamos, de ciertas teorías, diríamos, jerárquicas con respecto a ciertos grupos humanos, les dio la oportunidad para decir que en realidad los lugares más antiguos que habían encontrado estaban en el norte de Europa, más antiguos incluso que en el Mediterráneo. Pero ahora tiene que hacer todo de nuevo, porque evidentemente el carbono 14 no hizo la prueba sobre la estructura arquitectónica, sino sobre materiales que pueden haber sido puestos allí en cualquier momento. Es más, a lo mejor un trozos de madera que se ponen para unir, diríamos, ciertas piedras o algo, o como relleno, eran muy antiguos, pero porque eran muy antiguos, los recogieron y los pusieron allí. Y si no, 1000 años después pusieron ofrendas florales con otras parecidos, y todavía no hay una seguridad. Pero bueno, nosotros vamos a ir a Egipto, donde también encontramos, ¿qué cosa? ¿Una cultura o una civilización de Oasis? ¿Cómo? ¿Por qué dije civilización? Explícame. Fuerte, Emilia. Tengo la verdad. Ah, perdón. Estoy pensando en la respuesta.
¿Quién dice que fue una civilización totalmente artificial, levantada en un desierto? Porque tenían divinidad, mitad zoomorfos, mitad antropomorfos. Eso quiere, sí, o sea, sus divinidades estaban representadas fundamentalmente por animales. Y esa adoración por el animal, que no es por el animal mismo, sino lo que implica, digamos, todo un complejo de ideas, símbolos, mitos. Bueno, esos, dígame, ¿qué pasó con eso? ¿Cuándo se produce, digamos, cuándo surgen, nacen cultos dedicados al animal? Y que se ven en arte. No hemos visto. Claro. Pero no es por adoración a la especie ni del animal. Como en formato de protector. Protegen, por ejemplo, el alma del faraón, protegen las pirámides, el de cabeza de perro. No, tiene cabeza de perro. Es más, me has hecho tiene que ver con la muerte. No, pero generalmente el faraón lo acompaña ¿quién? Horus. Horus, ajá. Horus. Pero eso que dijiste, cabeza de perro, está muy bien. Me hiciste acordar una cosa. Son varias las culturas, digamos, en el viejo mundo, estas culturas primeras, primarias, primigenias, originarias, no sé cómo llamarle, porque después tenemos que decimos primera, después hay segunda, tercera, y no es así, es decir, los desarrollos y los cambios son distintos en todos lados, ¿no? También hubo en América este tipo equivalente, formaciones culturales y civilizaciones, ¿no es cierto?, equivalentes a esto que pasaba en Asia y África. Que también son negados. Claro. Pero yo después les voy a pasar un mapa, pero que tiene un error, porque las culturas más antiguas mesoamericanas, por ejemplo, son en zona húmeda baja los olmecas y Cuitulico en la zona más alta. Y sin embargo ahí lo que han puesto mayas. Bueno, ya, pero de todos modos estaría bien en el sentido de que tienen una organización, tienen estatal, una estratificación social, especialización del trabajo, artesanos y artistas muy importantes y un gobierno fuerte. Tampoco son los incas como han puesto en ese mapa, yo claro, porque en realidad vieron culturas anteriores que podemos comparar. Pero bueno, los incas llegaron a tener diríamos, a desarrollarse, expandirse como un imperio, un mosaico, como los romanos, anexando distintas culturas y siempre a través del camino del Inca, la cordillera de los Andes, que llegó hasta acá y más al sur también. ¿Han ido? No. Tienen que ir. No. Se ve, pero se ve desde lejos, no hace falta ni realistas, nada, se ve el camino todavía. Acá, y además los establecimientos que habían alrededor de esto. Los tambos, por ejemplo, una construcción de piedra. Sí, todavía están Algunas. algunas tendrán un metro, seguro. Bueno, pero en América pasó sin ningún contacto con ninguna teoría difusionista porque América era desconocida para el mundo antiguo, así que no pudo venir eso de Oriente. Se produjo de otra manera y los tiempos también son distintos, no se puede aplicar las mismas categorías que elaboraron los prehistoriadores europeos, ¿no? Paleolítico, neolítico, primeras civilizaciones y culturas, ¿no es cierto?, con todas sus subfases. No se puede, se ha hecho por comodidad, digamos, pero no se puede transliterar y aplicar así nomás, ¿no? Además también no hay homotaxialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se producen simultáneamente aquellas otras primeras culturas euroasiáticas y africanas.
Lo que sí tienen de particular las del Viejo Mundo, no así, por ejemplo, de América del Sur, que son, por lo menos lo que se ha estudiado más en la arqueología, son las culturas de altura, más de 2.000 metros, aunque se está descubriendo ahora y estudiando mucho todas las culturas de selva y los asentamientos, porque no estaban ni la selva vacía, ¿no? Sino que habían asentamientos hechos con otros materiales perecederos y el terreno es más difícil para poder explorar y hacer estratigrafía. Pero sí se han encontrado asentamientos muy grandes en distintos lugares de Brasil, sobre todo en la zona, que no sé si la han recorrido toda, en las ciudades, en la zona de bosques. Bien. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Que lo que vamos a ver en Eurasia son todas civilizaciones en torno al río. Entonces podemos decir culturas o civilizaciones de oasis o fluviales, ¿no? Y el gran paso, diríamos, que Gordon dice revolución, pero no fue así tan rápido, una revolución tan, se cortó todo y decíamos otra cosa. Habla de revolución también en el caso de Paleolítico al Neolítico, la revolución del Neolítico, creo que no aldea, porque no era una aldea, aunque es difícil. Yo les voy a pasar unas reconstrucciones digitales, es muy difícil a algunos del libro, por ejemplo, poder hacer esas exploraciones, ¿sí? Porque el oasis a veces es una franja muy angosta, sobre todo en el sur, de no más de 2 kilómetros, y cuando vienen las inundaciones y demás arrastran muchas cosas. Entonces, no hay, y no han habido a tiempo, diríamos, esas exploraciones. Ahora y se encuentran por aquí, por allá, distintos lugares, pero sí ha servido como para identificar unos cuantos asentamientos neolíticos, ¿no? Incluso con distintos niveles, ¿no? Como Nagada, Fayum, también no solamente ocuparon las orillas costeras del Nilo, sino también algunos oasis internos que los hubo, y también hubieron corrientes de agua fresca que ahora están totalmente secas, se llaman wadi. ¿Cómo se llama? Wadi. Las corrientes de agua fresca que están secas. La huella que dejó en la tierra, en la arena. Ah, pensé que tenía un nombre ese. No. Ah, ¿cómo? Wadi. Ah, Wadi. Creo. ¿Cómo se...? Como Guadalupe. Wadi. Ah, con H. Ah, Wadi. Tiene otro nombre también, pero es muy característico porque es la huella del agua en la arena y en la tierra, que se ha conservado en otra época, corría agua realmente, ¿no? Y además por los petroglifos y algunas figuras sagradas al aire libre, en abrigos al aire libre, en esas zonas, algunas zonas del norte de África, se ha visto que esa fauna no tenía nada que ver, era una fauna neotropical y además también muchos vínculos en cuanto al estilo y la presencia así permanente de los bóvidos, por ejemplo, con la región franco-cantábrica. Es decir, que eso también nos está asegurando que hubo una circulación cultural de ideas y de personas, obviamente. Bueno, pero nosotros, otro lugar, diríamos, donde hubo también algunos inicios, digamos, de agricultura y de neolitización y que no dependían del creciente fértil, fue en los Montes Sagros, pero pequeños núcleos, ¿sí? En Anatolia, al norte de Irak, de Irán. En el Sahel,
¿Saben qué es el Sahel? África. ¿Quién sabe? ¿Nunca oyeron? No han leído nada de qué pasa con los saharauis cuando se ve físicamente la parte más amplia de África, ¿no? Es una llanura con algunas mesetas y también con una relativa, digamos, humedad y fertilidad que ha permitido algunas, digamos, industrias de cría de animales y también de agricultura. Y han sido desarrollos, como también en Nubia, al sur de Egipto, aún más al sur de la Nubia egipcia, porque Egipto tomó parte de la Nubia, en Etiopía también, ¿no? Se han producido algunos desarrollos que son diferentes a los del creciente fértil y que sin ninguna duda tuvieron intercambios con los habitantes del Valle del Nilo. Así es que, bueno, por ahora me parece que la teoría difusionista tomada al pie de la letra, ¿no?, del viaje de colonos, que algunos historiadores llegaron hasta hacer cálculos matemáticos cuánto podían avanzar si iban a pie, si iban con bueyes o con caballo camello, ¿no? Y ya sea eso que se trasladaban las personas o que influyeron las ideas en los intercambios de materiales que no tenían en sus lugares, que eso se dio en la historia. Entonces ahí hay que ver cómo se desarrollan estos otros núcleos de neolitización y comienzo de agricultura. Y la mayoría de esos núcleos africanos tienen una excelente producción cerámica. Hay una colección impresionante, por supuesto tomada de Metrópolis, en Londres, creo que hablamos otra vez, en el Museo Petri, donde se ha hecho toda una clasificación a qué periodo corresponde, si al periodo valariense, si a Nalada 1, 2 y 3, en fin, todos. En la bibliografía que yo les di va también una reseña de la periodización, diríamos, no solamente alrededor del Nilo, sino también algunas cosas de Palestina, porque estaban muy vinculados. Y no se olviden también los nexos muy tempranos con Mesopotamia. Por ejemplo, que se ve en la arquitectura. Además, fíjense qué interesante. Hay, con respecto a las culturas o civilizaciones, ¿para ustedes hay diferencia entre cultura y civilización? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Por qué no lo hablamos? Porque se van a encontrar usados como sinónimos, usados en forma diferente, depende si es la tradición intelectual alemana o francesa, si es ahora o si es en el siglo XIX, es decir, ¿cuándo empieza a usarse civilización? Civilización tendrá que ver capaz, más que ver con establecer sistemas, un sistema político, un sistema... Un Estado. ¿Qué? Un Estado. Claro. La cultura es algo como algo más general, algo que tal No vez es tan vago. no es tan vago, pero sí creo que O sea, si tuvieras que definir una Tal característica, vez que es inherente a la Son como al costumbres, pueblo. la herencia, la pensamiento. historia. los valores, los conocimientos, todo eso que está en un sustrato profundo, pero que comparten muchos y también se comparte diversidad, porque no todos, o sea, pueden convivir muchas culturas, ¿no?, en algunos sitios. La civilización sería más como una construcción o el uso de la cultura para Algunos ciertas cosas. autores hacen la diferencia y otros la usan Indistinta. claro, como sinónimos. Para los alemanes, cultura es lo que se acerca más a esos, diríamos, valores y motivaciones internas que predeterminan mi conducta, o sea, son los valores más tangibles, interiores. No por eso los
franceses que lo ven de otra manera son materialistas. No, son distintas tradiciones intelectuales en la interpretación de la historia. Ahora, ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Qué punto de vista vamos a tomar nosotros para estudiar? ¿Como civilización o como cultura, o los vamos a seguir? una civilización, en realidad, los franceses puede tener internamente muchas culturas muy variadas. Es lo que pasó en Egipto. No hay una raza egipcia. Son grupos amitas, semitas, incluso bereberes. En Mesopotamia también lo vi. Claro, es decir, hay toda una mezcla humana muy rica, muy rica. Y bueno, de allí surge, o sea, que cada uno con su cultura, pero se van elaborando códigos, símbolos, lenguaje, visiones del mundo, valores, motivaciones profundas. ¿Sí? Una civilización implica, casi como lo que dice Borliger de Egipto. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Es como construir un artefacto, algo artificial, que abarca una gran diversidad de culturas. Fíjense que esto es importante, muy importante, porque en algunos momentos cultura y civilización se hablaba de ellas, los antropólogos y los historiadores, en singular, como si fuera algo homogéneo. ¿Lo es? No, para nada. Hay una gran diversidad en convivencia, ¿cierto?, simultánea. Observemos este discurso. ¿Cuántas religiones, cuántos pensamientos, cuántos proyectos de vida pueden haber? Tantos como ustedes. Tantos. La cultura abarca los aspectos más subjetivos. ¿Los aspectos más qué? Subjetivo. Subjetivos, que pueden ser individuales o colectivos, porque hay grupos que comparten una misma cultura, códigos, gustos, por, no sé, por decirlo así, la música, la pintura, o formas y hábitos de vida cotidianos, hasta la gastronomía. Una civilización que es todo un aparato formal con sus, digamos, gobierno centralizado, sus elecciones, diríamos, para la economía y mantener, digamos, toda una población urbana que va en crecimiento, muchos núcleos urbanos generalmente, ¿no? Además de los que uno que puede ser la capital digamos, de ese imperio, gobierno, etc. Bueno, ahí hay un peligro, porque la libre elección de las formas de economía, de costumbres de vida, hábitos, etc., supongamos que la tenemos esa libertad, ¿no? Puede llegar a resultar un gobierno fuerte, rígido, con leyes que no nos permiten casi ni movernos, ¿no? Como en la India, o sea, o como fue en Egipto, también la estratificación de la sociedad. O puede ser un gobierno muy democrático, como fue al principio. A pesar de que la unificación primera no se hizo sin algo de violencia. Había diplomacia, convenios, intercambios, pero también hubo probablemente algunas mediciones de fuerza, ¿no? Además de la diplomacia. Lo mismo sucedió cuando después del primer periodo intermedio y con el proceso que se vuelve realmente el gobierno, digamos, en territorios,
o cuando se expulsan a los Ixos, que habían invadido el riquísimo delta y habían fundado otra capital, Naval. Bien, pero vamos a ir a las proyecciones. No sé qué les va a pasar, pero algo. Porque creo que no he puesto todo lo que quería poner, pero bueno. Ahora tenemos el campus por ahí, puede subir. Bueno, sí lo que les quiero decir es lo siguiente. El término civilización, historia de la civilización, o historia de la cultura casi como sinónimo, historia de las civilizaciones, en realidad no tiene mucha antigüedad. Hablar de un horizonte cultural, de un núcleo o de una área nuclear, como hablaba Kroeber, norteamericano, y lo aplicó en Mesoamérica, que hablaba de áreas nucleares y luego intermedias y otras marginales, ¿no? Eso en realidad no es tan así, son teorías, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de que la historia de la cultura, historia de la civilización, pero tenemos que saber la gramática de esto, como diría Brodel. ¿Saben quién es Brodel? Fernando Brodel. ¿Qué escribió? Claro. O sea, discípulo, fue discípulo de los dos fundadores, Bloch y ¿qué escribió? Yo les hablé de esta obra sobre y quién era el personaje, el sujeto o el objeto de estudio en esa obra tan importante que escribe a finales del 40, el 49, que puse... Se expande más hacia las sociedades, hacia los tipos de sociedades. Claro. Hacia la cultura. Y él habla de civilización también. Y hace un libro que publica, creo que fue un año antes de fallecer, creo que fallece. Es de la segunda generación. Claro, exacto. Es de la segunda generación. Él que escribe, ¿cómo se llama el libro? Que escribe que le dio realmente un giro total a la historiografía francesa. ¿Quién fue el personaje sujeto de ese gran libro del cual yo hablé a principios del curso? A ver, parece que me he olvidado, quería leerles un pedacito de él, pero me parece que no puse un ensayito de Ravel, que también es de la Escuela de Anales. Se viene el queso de los gusanos, pero ese es de Ginsburg. Es de Ginsburg, y es otra, exacto, otra cercana a Anales, porque con Anales surgen muchísimos nuevos temas y muchísimos enfoques que no eran habituales de la historia tradicional. La historia tradicional, ¿qué pasaba? Eran historias o militares o políticas o de las cortes, los gobernantes, ¿sí? Casi parecía que el resto de los habitantes no existían, no se hablaba de ellos. En cambio acá empiezan a aparecer todos estos temas, los que habían permanecido en silencio, ¿no? Pero que también eran actores en la historia. Brodel escribe en 1949, si mal no recuerdo, y ahí nomás poco más, Pierre Chaunu escribe otro libro similar, también de análisis, el Mediterráneo, en la época de Felipe II. Pero hace todo un repaso de todas las culturas, las capas de culturas que hay alrededor de esa olla que es el Mediterráneo para el mundo antiguo, el Mare Nostrum de los romanos y además para todas las culturas. Todas querían llegar, diríamos de alguna manera, al Mediterráneo, ¿sí? Y diríamos, su personaje principal es Felipe II. No. Diríamos que te pasa de
un sujeto individual, como era la historia tradicional, que jefe, rey, noble, militar, héroe, diríamos en la guerra, pasa a ser un sujeto plural. Porque imagínense todo lo que puede decir del Mediterráneo y se aboca a toda la problemática geográfica e histórica en torno al Mediterráneo. No como contexto, sino como sujeto objeto de estudio de la historia. ¿Entiendes? Es la primera vez que se hace eso. Con él. Con esto. Sí, sí. Y Pierre Jaunous después escribe una historia de América, pero también escribe la historia de los viajes en el Atlántico. Entonces abre, diríamos, otro tipo de mares europeos y qué pasa en su relación con América. Ay, chicos, cuánto lo lamento porque lo había marcado muy bien para poder leer. Acá está. Y también les voy a leer apenas poquitísimo de un autor que es un sociólogo alemán, Norbert Elias, muy cercano a la escuela de Annales, que escribe sobre artistas también, sobre músicos, y lo mismo Brodel. Brodel también escribe sobre artistas. Entonces, yo les voy a leer lo que él dice como francés. Saben, es mar, pero interior, y que une varios continentes. Es común a Asia, Europa y por otro lado dice así, esto es una cita de él, ¿no? Creo en la realidad de una historia particularmente lenta de las civilizaciones en sus profundidades abismales, en sus rasgos estructurales y geográficos. Claro que las civilizaciones son mortales en sus floraciones más preciosas. Claro que brillan, luego se apagan para volver a florecer bajo otras formas. Pero esas rupturas son más raras, más espaciadas de lo que se piensa. Y sobre todo, no destruyen todo por igual. Quiero decir que en tal o cual área de civilización, el contenido social puede renovarse 2, 3 veces más, casi por completo, sin alcanzar ciertos rasgos profundos y estructurales, que seguirán, sin embargo, distinguiéndola fuertemente de las civilizaciones vecinas. Por otra parte, más lenta aún que la historia de las civilizaciones, casi inmóvil, existe una historia de los hombres en sus relaciones estrechas con la tierra que los sustenta y nutre. Es un diálogo que no deja de repetirse, que se repite para durar, que puede cambiar y cambia en la superficie, pero prosigue, tenaz, como si estuviera fuera del alcance y la mordedura del tiempo. Él habla, por supuesto también, de distintas situaciones estructurales y coyunturales dentro del problema, distintos tiempos en la historia. Es muy interesante. Y justamente hay un libro que creo que no lo alcancé a traer, pero donde define muy bien la diferencia entre cultura y civilización y además habla de las civilizaciones que existen actualmente. Eso lo escribió en el año 1982, se publica en Francia, poquito antes de morir, porque no me acuerdo si murió en el 83 o en el 85. Las civilizaciones actuales. ¿Pero qué hace? Para que, digamos, descentrarse, ¿no?, del europeísmo y no mirarse el ombligo etnocéntricamente, que hace. Empieza por aquellas civilizaciones periféricas y que se consideran muertas, pero sin embargo viven de otras maneras, o
o sobre el mundo. Caso Egipto, que ya lo vamos a ver a través de Jan Ackman. ¿Cómo se llama? Decime el título de uno de los textos de Jan Ackman. Egipto en la historia de la memoria de Occidente. Como cultura está cerrada su ciclo vital, ¿verdad? Es más, ha costado muchísimo poder comprender su lenguaje jeroglífico, demótico o sus comienzos ideográficos. Se hizo a partir de la piedra Rosetta, pero precisamente todo ese misterio y ese enigma que además los autores antiguos griegos y romanos contribuyeron a esa especie de fascinación imaginaria por Egipto, como Heródoto, por ejemplo, Estrabón y muchos otros. ¿Qué pasó? Veían, y hasta que se pudo realmente descifrar la escritura, bueno, se habían elaborado, sobre todo en el siglo XVII, antes de la Ilustración, antes del siglo XVIII, se habían elaborado unas hipótesis y unas traducciones absolutamente fantásticas, ¿no? Y que se les daba el valor de una sabiduría filosófica y religiosa tan profunda que para un occidental eran herméticas, inaccesibles. ¿Sí? No hay nada de eso cuando empezaron a traducir. Me olvidé de traer, pero claro, es un libro muy grande. Y tengo también los microfilms del libro original, publicado en el siglo XVII, de Kircher, el último, diríamos, sabio o humanista, historiador, era un jesuita, que creía en la sabiduría antigua. Obviamente, antes de Descartes y los enciclopedistas borraran todo eso y terminaran, diríamos, con la cultura heredada y de citas y pasaran al experimentalismo. Pero lo que él tradujo sobre algunos textos de las pirámides, porque hubo una buena cantidad de literatura en Egipto, algunos escritos sobre el muro, los textos de las pirámides, sobre papiro, el libro de los muertos. También algunos como legados familiares con consejos sobre la actuación y el buen proceder, ¿no? De los hijos, los nietos, de la familia, ¿sí? Consejos de abuelos a nietos y a la gente más joven que integra una familia. Bueno, hubo bastante literatura, pero no en la forma, diríamos, pero se han rescatado parcialidades que estaban copiadas, porque no hay imprenta en aquella época, que estaban copiadas, y los textos de las pirámides esculpidos en la piedra, ahí están, y también los textos en las escrituras, no se quemó todo en Alejandría, se quemó mucho de todo, pero muchas cosas se pudieron rescatar. Y hay un libro, que sí, les voy a leer algunos párrafos después, pero no los quiero aburrir, no ahora, sino cuando lleguemos a ese punto. Un libro que a mí me un texto que me sorprendió por la modernidad, o diríamos más bien el espíritu romántico, y en la subjetividad tan profundamente, casi hasta panteísta, pero en otros momentos como desencantada, diríamos, del mundo que se estaba viviendo, que es el diálogo de Hippelberg con su alma. ¿Lo han visto por ahí? No. Pero es un texto tardío del Imperio Antiguo, más o menos. Ya le daré algunos párrafos, pero también algo que puedo recitar, pero cuando lleguemos a ese punto, digamos, de la dinastía porque corresponde esa literatura tan, digamos, desesperanzada, pesimista, que contrasta, digamos, algunos estilos de vida y hábitos egipcios, corresponde a esa época.
Bueno, empezamos a proyectar. Sí, desde la hora. ¿Cómo que es la hora? Son las 5:05. Pero no tenemos hasta las 6 hoy. ¿Y qué tienen ahora? Viene la profesora. ¿Está en la puerta? La receta afuera, son para... Bueno, entonces dejamos acá y la próxima clase